Amigos, continuamos conversando y descifrando las claves de la Ley Orgánica del Trabajo con los expertos. Es bien difícil, pues hay tantas interrogantes que también hay una que nos han enviado a través de nuestras redes sociales y por supuesto a través de nuestro correo electrónico, como es la jornada del trabajo. Muchos dicen que bueno, no vamos a trabajar menos y vamos a ganar más, pero también hay quienes dicen, oye, eso es preocupante porque en un país donde lo que se necesita es trabajar, producir y desarrollar muchísimo el trabajo a través por supuesto, de sus trabajadores en todas las áreas, porque no solamente los trabajadores son los que ganan el sueldo mínimo, que me tiene que decir por qué a los que no tenemos sueldo mínimo no nos aumenta. Eso no nos podemos ir si no me lo dice. La jornada de trabajo, ¿eso es bueno ustedes como expertos, esa jornada de trabajo, trabajar menos? Y quitar los sábados y los domingos, o sea, ¿qué vamos a hacer sábado y domingo, por ejemplo? Bueno, fíjate, el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo, de los Trabajadores, nació por una lucha por la reducción de la jornada a 8 horas, que luego se tradujo en una consigna internacional. La Organización Internacional del Trabajo, que nace en 1919, y que crea las recomendaciones y los convenios para que lo adopten los países miembros, el convenio número 1 fue sobre la jornada de trabajo. Fíjate la importancia del tiempo de trabajo en la historia de la humanidad. Y es lógico que la duración del tiempo de trabajo tienda a reducirse, pero eso no puede ignorar las capacidades económicas pero es lógico en un país donde no hay una alta inflación, es lógico donde nosotros no tenemos que trabajar 2 y 3 veces para poder cubrir la cesta básica, eso es lógico. Claro. ¿Qué es lo lógico, por ejemplo? Mira, ¿cuántas horas de trabajo de verdad? Nosotros venimos en el 90, bajamos de 48 a 44 en la Ley Orgánica del Trabajo. Luego en el 90, en el 2000, con la nueva Constitución, la Constitución Bolivariana, bajamos la duración de la jornada nocturna. O sea que nosotros estamos en un proceso de reducción de la jornada de trabajo. El tema es que no se puede analizar la duración del trabajo sin tomar en cuenta otros factores. Hay gente, por ejemplo, que se queja que gasta mucho tiempo en el transporte, en 2 horas para llegar al trabajo, 2 horas para luego regresar a su casa. ¿Son variables que inciden? Sí, son variables que inciden. Entonces no se puede abordar el tema de duración del trabajo solamente entre los actores del mundo del trabajo. Tiene que ser en función de cómo funciona la ciudad, cómo funciona el transporte, cómo funcionan los horarios escolares, cómo funcionan los servicios públicos, los servicios financieros, todo. La gente que ha reducido la jornada de manera cohesionada, integral, invoca a toda la sociedad. Porque es el tiempo donde si quieres más descanso y tú quieres reducir la jornada de trabajo, pero si te funciona mal el transporte y te funcionan mal los servicios, vas a tener menos trabajo pero no más descanso. Y en esas horas vas a ser más efectivo. Sí, entonces sí es valedero plantearse el tema de la reducción de la jornada, pero no como un asunto exclusivamente laboral, sino como calidad de vida, funcionamiento de la sociedad, de la ciudad, de los servicios. Todo. Ahora, a ti has marcado con mucha razón, porque en este país se hace una revisión del salario mínimo todos los años, lo cual es bueno, pero se deja de lado el resto de los salarios. El resto de los salarios, la tradición, en el buen sentido, digamos, del funcionamiento de las relaciones laborales, es que eso lo revisan los actores a través de sus convenios, sus acuerdos. Si los acuerdos funcionan año a año, aun cuando no se negocie todos los años, se negocia cada 2 años, pero se establecen aumentos para el año de la negociación y el año siguiente. Si eso funciona, el salario estará mejorando. Pero aquí no, por ejemplo, los gremios no se reúnen con el gobierno. Porque las negociaciones colectivas están estancadas. Cada vez hay menos negociación de convenios colectivos. Nosotros teníamos en los años 1985, 1990, 1.500, 1.800 convenios anuales. En los últimos años se negocian 300 y 400 convenios anuales, a veces de que hay más población trabajadora. ¿Y todo por qué? Bueno, porque no hay fomento de la negociación colectiva, hay obstrucción de la negociación colectiva. Entonces eso coloca como que en manos presidencial el gran anuncio, el salario mínimo. ¿Cierto que el salario para los técnicos y los profesionales? Pero siempre es a los militares que se lo dan. Tendría que ser por convenios colectivos, de eso se puede conversar un poco más. Ahora, convenios colectivos, entonces van a desaparecer los gremios, los sindicatos, porque si no nos han pedido opinión. Bueno, yo creo que esta es una buena oportunidad para hablar de
de los pilares fundamentales del derecho colectivo de trabajo, que es lo atinente a las asociaciones sindicales, al mecanismo de la negociación colectiva y el derecho de huelga. ¿Por qué motivo? Porque va a ser una reforma total, una nueva ley, y estos puntos van a ser tocados y no han sido analizados. En materia de organizaciones sindicales se está hablando de un nuevo sujeto. Hoy en día en las empresas que tenemos legalmente, los delegados sindicales y los delegados de prevención. Ahora en la reforma se va a incorporar un nuevo sujeto que son los consejos de trabajadores. Bienvenidos los consejos de trabajadores siempre y cuando no vayan a competir con las organizaciones sindicales. Bienvenidos los consejos de trabajadores siempre y cuando los trabajadores elijan libremente estos consejeros y no dependen de ningún ministerio del Estado, y que tengan plena autonomía, y que organizaciones sindicales, delegados de prevención y consejeros de trabajadores actúan en defensa de los trabajadores sin tener ninguna línea extraña a la materia laboral. Lo otro es lo relativo. Esto es una buena oportunidad para reformar la estructura sindical. Por ejemplo, hoy en día es una realidad lo relativo a los grupos de empresas, y no vemos que exista la posibilidad de crear organizaciones sindicales a nivel de grupos de empresas. También lo relativo a la negociación colectiva, que también se negocie a nivel de grupos de empresas. Y esto es una buena oportunidad, una reforma de la ley del trabajo, para recoger los avances que los trabajadores han conquistado a través de la negociación colectiva. Porque es importante en materia de derecho del trabajo las conquistas que logran los trabajadores, porque cuando es el Estado el que le da, cuando a uno le dan, se lo quitan, pero cuando uno conquista, nadie se lo puede quitar, porque uno lucha por las conquistas logradas. Bueno, ya para ir cerrando, doctor Lucena, ¿qué nos dice al respecto? Ya, como lo decía, las conquistas y las luchas, pues, no se regalan ni se ceden, ¿no? Sí, fíjate que las reformas laborales pueden ser para avanzar o para retroceder. ¿En este caso usted cree que estamos retrocediendo? Mira, en este caso, en materia de relaciones colectivas de trabajo, no se está avanzando. ¿Por qué? Bueno, porque el actor trabajador está fracturado, está dividido. Este proceso va a agudizar las diferencias, y instituciones como los sindicatos y los convenios colectivos están en este momento en una situación de accidentada. Mencioné el número de convenios colectivos y mencioné también que en el mundo sindical hay una fractura tal que se ha generado la violencia, hay sicariato en el mundo sindical, y eso, digamos, es una perversión, y eso viene dado por problemas de fracturas, de fragmentación, y esta ley no atiende ese problema, no entró ni siquiera a analizarse el origen de aquello. El origen tiene que ver con una política estatal de fomentar sindicatos cuando esa es una decisión de los trabajadores. No debe ser función estatal fomentar sindicatos, eso debe ser autónomo. Bueno, ya 30 segundos para despedirnos, porque entonces vamos a conversar con el profesor Rolando Smith. Esos 30 segundos para despedirnos para los trabajadores con la ley. Bueno, como en verdad lo que nosotros andamos es tras la pista de la ley y nadie conoce la ley, lo lógico es que cuando la promulguen y salga en Gaceta Oficial, nos den un tiempo suficiente, eso que se llama vacatio ley, que nos permite estudiarla, analizarla con los interlocutores sociales. Pero sin embargo, felicito a Rosa y a la televisora, porque aún sin tener texto, estos temas hay que discutirlos, y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros, eso necesita más programas, porque de verdad hay que esperar y le vamos a dar una vacación ley, doctor, para luego entonces también discutirla con los expertos, porque nosotros también estamos aprendiendo de la Ley Orgánica del Trabajo, que va a ser próximamente, no sabemos cuándo, 26 o el primero, va a ser aprobada. Y seguimos buscando los ejes. La otra parte del programa, buscamos pistas con Rolando Smith.